La cuestión presupuestaria y bueno, el camino que queda hasta la aprobación definitiva de los presupuestos. Desde Marea, evidentemente, bueno, ya lo hicimos la semana pasada y saludamos con satisfacción el preacuerdo sobre el marco general del proyecto orzamentario que presentamos la semana pasada con el conjunto del Grupo Federal y bueno, con el Gobierno. En todo caso, nos parece importante señalar además que este acuerdo es importante especialmente para Galicia, pues en muchos temas, por ejemplo, un tema como las pensiones. En un país con un 25% de pensionistas, evidentemente el acuerdo al que hemos llegado va a beneficiar la vida de miles de gallegos y de gallegas. En cuestiones como el salario mínimo interprofesional en un país como es Galicia, con los salarios de los más bajos del Estado, evidentemente va a mejorar la vida de mucha gente, mucha de ella precisamente mujeres y jóvenes, en temas como puede ser dependencia o temas como puede ser el contrato de titularidad compartida en el mundo agrario. Hay muchos temas del preacuerdo que nos parecen evidentemente que van a beneficiar de forma específica a Galicia. Ahora bien, nos quedan semanas de trabajo. Creo que es evidente. En Marea anunciamos que también abríamos una senda de diálogo con el Gobierno para lo que nosotros llamamos dialogar sobre la agenda galega del cambio, que son todos aquellos temas de consenso absoluto, no solo en la sociedad gallega, sino en la mayor parte de los casos son de consenso de la propia Cámara del Parlamento de Galicia, donde todas las fuerzas con representación han votado a favor. En ese sentido, mañana martes le preguntaremos al Gobierno, le preguntaré a la vicepresidenta qué hay de la agenda galega del cambio. Nos parece evidentemente que en las semanas que quedan por delante hay que avanzar en acuerdos que, además de mejorar la vida en general de la población del Estado, vayan de alguna forma cuestiones que están encima de la mesa en la agenda política y social gallega, y en ese sentido esperemos ver la respuesta de mañana a la vicepresidenta e ir caminando para poder de alguna forma avanzar más allá del preacuerdo que tenemos ahora mismo a un acuerdo definitivo en el que en Marea y los 5 votos que tenemos nos podamos sumar en tanto en cuanto la ciudadanía gallega se sienta representada con ese acuerdo.